Muy buenas tardes a todos. Vamos a esperar mientras van iniciando sus micrófonos, mientras van activando sus audios, por favor, si pueden ponerme en el chat si me están escuchando bien, si se está viendo bien, les agradecería un montón. Acá tenemos unos mensajes. Alan, Henry, si se escucha bien, bueno, muchas gracias. Mientras sigue conectando la gente, voy a saludar rápidamente a quienes hacen posible que este webinar salga a la luz, ¿sí? El Colegio de Profesionales de Criminalística y Criminología de la provincia de Salta, la Asociación de Profesionales de Seguridad, ASPROSEC, la Caja de Seguridad Social para Abogados de la provincia de Salta, el Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Microdigital Tecnología Forense, la Fundación Edmond Locar y, por supuesto, Intercrim, el estudio interdisciplinario de criminalística. Muy buenas tardes a todos, me encantaría saber desde dónde nos están escribiendo. Acá Cassandra nos dice buenas tardes desde Formosa, buenas tardes desde acá desde Salta, una tarde calurosa en el día de hoy, ¿sí? También quiero saludar rápidamente al equipo de trabajo. Mi nombre es Daniel Delfín, soy licenciado en criminalística y tenemos colaborando en el día de hoy de manera virtual al licenciado Franco Ferrero y a la licenciada Florencia Puertas. Ahora sí, no vamos a hacer esperar más, vamos a saludarla a la ingeniera Beatriz Gallo. ¿Cómo está, ingeniera? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por recibirme en este espacio. La verdad, muy agradecida, me gusta mucho participar de eventos que no son netamente informáticos. Me llaman mucho la atención este tipo de cosas, así que espero ser de utilidad. Bueno, nosotros estamos agradecidos con usted, ingeniera, que haya aceptado esta oportunidad para compartir conocimiento con nosotros. En algún momento fuimos alumnos suyos en la diplomatura universitaria, así que sabemos que va a transmitir un montón de conocimiento a todos los asistentes. ¿Le gustaría presentarse para aquellos que todavía no la conocen, contarnos más o menos de qué hace en su día a día? Bueno, muy bien. Yo soy ingeniera en computación, tengo una maestría en administración de negocios y un doctorado en ingeniería, mención en sistemas de información. Mi área de experticia es la forencia digital, en la que me desempeño desde hace más de 20 años, pero además soy docente e investigadora en la Universidad Católica de Salta desde hace más de 35 años. Me desempeño también como perito de parte. Soy mamá, abuela de 3 hermosos nietos. Y bueno, tengo el gusto de que he sido favorecida gratamente con esto de la virtualidad porque me ha abierto espacios que no pensaba que fueran posibles, ¿no? Antes era muy difícil esto. Acá estoy viendo a alguien de Ecuador, otra gente de Formosa, etcétera, y yo mientras tanto acá nomás en mi casa, desde Salta, tomando mate lo más tranquila. Así que bueno, esa es mi presentación. Muy agradecida de estar aquí. Bueno, tenemos saludos de todas partes, de Corrientes, de Buenos Aires, hay gente de México, así que saludar a todas las personas, agradecerles su presencia y esperamos aportar un poco de conocimiento a ustedes. Bueno, ingeniera, la dejo completamente con la charla, estamos acá para ayudarla con cualquier cosa que necesite. Las preguntas pueden ir mandándolas por el chat y vamos a leerlas al final, ¿sí? Así que cualquier cosa quedamos acá a disposición. Bien. Yo estoy compartiendo ya la presentación, ¿ya? Comencemos entonces, porque tengo mucho para decirle, espero ser lo suficientemente claro. La presentación es la evidencia digital en los entornos tecnológicos emergentes. Esta presentación está armada para este grupo Intercrim, este grupo de jóvenes muy ansiosos de aprender. Yo vengo en representación del Grupo de Investigación y Desarrollo de Forencia Digital de la Universidad Católica de Salta. La agenda que vamos a desarrollar en esta charla abarca básicamente 4 grandes conceptos. Lo que es la forencia digital, la evidencia digital, hablaremos también de los delitos y los delincuentes informáticos, para terminar abordando el gran tema que son los nuevos escenarios tecnológicos y qué es lo que pasa con el crimen y con la evidencia por allí. Comencemos por definir lo que es la forencia digital. Hay muchísimas definiciones. Esta que ven aquí es una de las tantas, es la que dice que se ocupa del análisis de los componentes digitales que se aportan como prueba en una causa judicial, aunque la mayoría de las veces
lo que se trata en el caso del análisis forense es comprobar la existencia de la prueba digital que al probarse valida su contenido. Esa es la gran tarea que usualmente tenemos los peritos informáticos. Somos convocados para validar una evidencia digital porque en realidad con ello validamos el contenido, validamos la foto, el correo electrónico, lo que se dice, etc. Así trabaja, en ese ámbito trabaja la forense digital. Tenemos muy en claro que los peritos actuamos como auxiliares de la justicia en temáticas que obviamente son de nuestra competencia y que no son del ámbito propio del derecho. A partir de los años 90, los informáticos comenzamos a formar parte de ese grupo de peritos o expertos convocados por la justicia y empezamos a trabajar a la par de los profesionales del área del derecho y del área de la criminalística. Al punto tal que después de mucho tiempo, primero nosotros entendiéndonos desde nuestra óptica muy técnica y luego ustedes, los profesionales de la criminalística y los del derecho, fuimos acercando posiciones para hablar, digamos, un lenguaje común, para tener en claro qué era lo que teníamos que decir y para poder entendernos fundamentalmente entre todos nosotros. Los informáticos tenemos el gran inconveniente, si se quiere, que somos demasiado técnicos. Provenimos obviamente del ámbito de las ciencias exactas, muy alejados del ámbito de ustedes, que son las ciencias sociales, entonces por ahí cuesta mucho entendernos entre nosotros. Pero bueno, haciendo esfuerzo de todas las partes, seguramente se llega a un buen fin. Este curso que les estoy dando a ustedes es con esa intención, ¿cierto?, de acercar posiciones, de que ustedes conozcan lo suficiente de las tecnologías de la información y de la forencia digital, como para que después puedan actuar con los peritos, interactuar con los peritos informáticos. Esta gráfica que les pongo acá manifiesta de alguna manera la vorágine que tenemos o que vivimos cada uno de nosotros en nuestro día a día con la incorporación de las TIC en todas las actividades que vivimos, no solamente en el ámbito familiar, sino en el ámbito laboral, en el ámbito comercial, en el ámbito social en general. Toda nuestra sociedad ha sido traspasada totalmente, tangencialmente, en alcance, en profundidad, por lo que hoy le llamamos las TIC, las famosas tecnologías de la información. No solamente en lo que hace a los beneficios que las TIC brindan al desarrollo de la humanidad, a la mejora de la calidad de vida de las personas. También tenemos acá la comisión del delito, que a la par de que las tecnologías informáticas han evolucionado para mejorar la vida de las personas, también han sido aprovechadas por quienes cometen delitos. Fíjense en esta viñeta, dice, por lo menos estos criminales no están en las calles. O sea, pareciera que vamos a estar tranquilos porque no los encontramos ahora los estafadores en las calles, pero sí los vamos a encontrar a través de nuestras pantallas, a través de nuestros celulares. Entonces acá hay una primera pregunta que yo les voy a poner así como disparador, ¿ya? Cualquiera de ustedes, cuando alguien golpea su puerta, no van a abrir sin asegurarse de mínimamente prestar atención y decir, uy, che, alguien está golpeando la puerta, vamos a ver quién es. Si pueden, mirarán por una ventana, si tienen una reja en la puerta, van a decir, bueno, cualquier cosa, si es alguien que no deseo que entre, lo detengo allí, etc. Bueno, tenemos esa misma actitud cuando nosotros recibimos a alguien a través de las tecnologías. Por supuesto que no. Es muchísimo más permeable, es muchísimo más de avanzada, digamos, el contacto de quienes cometen delitos en el contexto de las tecnologías de la información al acercarse a las personas, ¿no? Es decir, son mucho más abusivas las acciones. Esta gráfica que les pongo acá es simplemente para seguir asustándonos, ¿no? Fíjense, acá lo que va marcando es la complejidad de los ataques informáticos o lo que se llaman incidentes de seguridad. Lo que empezó como la ingeniería social, el famoso phishing, el famoso cuento del tío, etcétera, etcétera. Ahora tenemos incluso ataques a registros de procesadores, es decir, la CPU de la computadora. A la par que crece la magnitud de las acciones de los incidentes de seguridad, va decreciendo el conocimiento que se tiene respecto del atacante. Es decir, cada vez sabemos menos acerca de quiénes son
delincuentes informáticos. Esa es una gran tarea que queda, digamos, que se las dejo, la pongo en la mesa para que todos nos hagamos cargo, ¿no? A veces la policía puede identificar el delincuente porque lo tiene perfilado, porque sabe cuál es su modus operandi, porque sabe por dónde se desenvuelve, por dónde anda, etc. Pero no pasa lo mismo cuando hablamos del contexto virtual. Entonces, ¿cómo estamos hoy respecto de la virtualidad? Fíjense que el mundo es otro a partir de marzo del 2020. Primero que llegamos a una digitalización forzada. Eso quiere decir que sí o sí, nos guste o no nos guste, todo va en el contexto digital. Por ejemplo, antes teníamos que ir de aquí para allá haciendo trámites para que nos autorizaran una orden del médico, un estudio complicado, entonces que íbamos a la clínica, a la obra social, por aquí, por allá, a pagar, etcétera, etcétera. Entonces, luego de todo un tramiterio, recién podíamos ir a hacernos el estudio de médico. Hoy todo eso ha sido reemplazado por papeles que se escanean, por formularios electrónicos que se completan directamente en la web, por elementos que el propio médico, por ejemplo, ya tiene instalado en su celular o en su computadora para emitir los informes, las recetas, las actualizaciones, etcétera, etcétera. Y esto no nos preguntaron. Con lo cual, muchos de los datos que antes eran reservados, porque eran solamente nuestros, porque figuraban en un papel, porque nosotros sabíamos a quién se lo mostraban, ahora están allí, están en la red. También hay una cuestión que es muy interesante de analizar, que es la disrupción comunicativa. Fíjense en que por ahí leí la frase de que cuanto más conectados estamos en Internet, más solos nos sentimos. ¿Por qué más solos? Porque en realidad estamos estableciendo una sociabilización a través de la tecnología, que es muy buena, yo no digo que no, pero que no es suficiente, y que a veces intenta reemplazar las comunicaciones y el trato humano, digamos, social. Nosotros somos parte de un conglomerado de personas que vivimos en una ciudad, en un barrio, en una casa, o lo que fuera, y todo eso ha sido ahora desarmado e impactado totalmente por la pandemia. Ya ni siquiera podemos abrazarnos, besarnos, tenemos que establecer un distanciamiento, etcétera, etcétera. Ese tipo de situaciones nos está llevando a una manera de vivir totalmente diferente, a un mundo que va a ser muy distinto dentro de unos 5 o 10 años, en el cual el contexto social va a cambiar sustancialmente. Hay una gran desprotección ante la tecnología. Quienes tenemos la suerte de vivir en el mundo de la tecnología, por ahí es una suerte y una ventaja porque podemos ayudar a los demás, a quienes no conocen de la tecnología, pero también es una desventaja porque vemos allá a lo lejos venir todas las complicaciones propias de la tecnología para quienes recién se inician en el tema o son meramente desconocedores del tema. La desprotección pasa no solamente por no saber utilizar la tecnología, sino por el abuso que a veces la tecnología hace sobre las personas. Por ejemplo, ocurre así con las personas de la tercera edad o con los niños, en donde la desprotección que tienen frente al avance, ¿no es cierto?, de la delincuencia es cada vez más fuerte. La vulnerabilidad de las aplicaciones en cuanto a los aspectos de seguridad informática también deja muchísimo que desear. Si hoy en día los informáticos tenemos una preocupación que no podemos sacarnos de la cabeza, pasa por lo que es los aspectos de la seguridad informática de todo el contexto virtual. Hoy en día la seguridad informática es el gran tema de nuestra profesión. Todo ello genera que estemos en una situación en donde obviamente hay mayores oportunidades para la comisión de delitos. Para los pícaros, para los que ven llegar el negocio, ven llegar la estafa, se van adelantando respecto de cómo pueden engañar al otro, cómo pueden abusar del otro, cómo pueden aventurarse en nuevas instancias y cosas para tratar de mejorar su propia situación a costa de otros, digamos. Básicamente, la comisión de delitos, ¿no? No es que, fíjense, no hay nuevos delitos, son los delitos de siempre, nada más que están ahora con nuevas formas a través de las tecnologías. Entonces, este es un poco el mundo en el que nos encontramos hoy. Y desde allí vamos a hablar un poco de lo que es la forense digital.
Permítanme hacerle esta distinción. Pareciera ser que la forense digital es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Es la informática relacionada con la justicia. Pues no, hay tres ámbitos muy bien identificados. Uno es la informática jurídica, que se ocupa de todo lo que es la gestión de la documentación judicial. Es decir, son todas aquellas aplicaciones utilizadas para la administración de la justicia, ¿no es cierto? Por ejemplo, las aplicaciones tipo LexDoctor que utilizan los abogados para llevar la gestión de expedientes de las causas, o las aplicaciones informáticas que encontramos en las mesas de entrada de los juzgados, en donde se van registrando los expedientes, la nota que presenta un abogado, las demandas, etcétera, etcétera. Todo eso forma parte de lo que nosotros le llamamos la informática aplicada a la gestión judicial. Luego tenemos la informática forense. La informática forense ya en realidad no es una disciplina que nace del ámbito de la informática, sino que nace del ámbito... Alguien está con un micrófono abierto. Bueno, ahora sí. La informática forense nace entonces del ámbito de la criminalística. El objeto de estudio de la informática forense es la evidencia digital, aquella cosa que nace desde la comisión del delito y que está, ya la vamos a definir, residiendo en algún soporte tecnológico. Y por último tenemos la forense digital, que ya en realidad es mucho más abarcativa que la informática forense porque aborda el estudio de los incidentes de seguridad informática. La forense digital, por ejemplo, incluye la investigación digital, no solamente la revisión, la recolección y análisis de la evidencia digital, sino también el estudio de caso, la investigación de la escena del delito, donde se cometió el delito digital, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo ya la informática se ha desperdigado, asociándose convenientemente a diferentes áreas del derecho en lo que es el ámbito de la justicia. Avancemos ahora sobre lo que es la evidencia digital. La primera cuestión que vamos a definir es que tiene una serie de características que le son propias. Primero, que se considera la prueba electrónica como aquella que está basada en datos con valor probatorio. ¿Ah? Valor probatorio. O sea, no cualquier cosa que yo encuentre en un celular o en una computadora va a ser una evidencia o va a ser una prueba electrónica. ¿Ah? Va a ser un archivo, que será una evidencia digital siempre y cuando tenga interés para la causa, responda a un punto de pericia, sea relevante para lo que se está analizando. Es decir, termine después concluyendo en un valor probatorio. Indica normalmente la ocurrencia o no de hechos, es decir, muchas veces se trabaja desde el punto de vista de la prueba indiciaria, ¿no es cierto?, que me va a dar una indicación. Muchas evidencias digitales permiten la recolección de diferentes elementos que luego ayudan al investigador, al abogado querellante o al policía a tratar de entender qué es lo que pasó. No solamente con el conjunto de pruebas materiales, sino que se van sumando estas evidencias digitales que terminan por definir y mostrar cómo fue que ocurrió el evento, ¿ya? Hay un registro generado dentro de lo que es un sistema informático, el dispositivo fisiológico, en el cual es producto de la intervención humana u otra semejante y está extraído en un medio virtual. Esta es una de las tantas definiciones que vamos a ver respecto de lo que es la evidencia digital, ¿no? Fíjense en esta otra, tipo de evidencia física construida de campos magnéticos y pulsos electrónicos. No me puede negar que eso también es físico. ¿Cuál es la gran diferencia? Y la gran diferencia es que para ver esos campos magnéticos y ese pulso electrónico, no lo veo con mis 5 sentidos, no los percibo con mis ojos. Necesito algún elemento a través del cual sea visible, sea recolectado, sea interpretada ese conjunto de evidencia física construida de campos magnéticos y pulsos electrónicos. Esta otra definición dice cualquier registro generado por o almacenado en un sistema computacional que puede ser utilizado como evidencia en un proceso legal. Otra vez, menciona la evidencia, pero siempre y cuando tenga una relación con el contexto legal, que obviamente así debe ser.
Fíjense en esta, es una definición de la norma HB 171 de 2003, en la que dice cualquier información que sujeta a una intervención humana u otra semejante, presten atención a esto, u otra semejante, ha sido extraída de un medio informático. Se avecinan tiempos en donde vamos a encontrar evidencia generada por otros, no solamente por los seres humanos, sino principalmente por los propios sistemas, a partir de la inteligencia artificial, por ejemplo. Cuando yo comencé a trabajar con evidencia digital, esto en unos años 90 y algo, una cosa así, 2000, ya no me acuerdo, por ahí sí hace 20 años, en el 2000, discutía mucho con los abogados porque no terminaban de entender qué es esto de la evidencia digital. ¿Tá? ¿Qué era lo que quería el abogado? El abogado quería ver el arma humeante. ¿Tá? Quería ver el cuchillo con la manchita de sangre. Quería ver y quería tocar eso que para él es una evidencia. Mientras no lo pueda ver o tocar, no es evidencia. ¿Tá? Entonces, hubo muchos problemas para tratar de encauzar el concepto de la evidencia digital e introducirlo adecuadamente en el contexto de la justicia. Por una serie de desventajas que es la que yo les nombro acá. Primero, en cuanto al lenguaje. O sea, yo les puedo mostrar un archivo y van a ver una serie de símbolos raros que no van a entender. No se preocupen, yo tampoco los voy a entender. Porque solamente es comprensible a través de los dispositivos electrónicos que hagan visible ese tipo de archivo. ¿Tá? No cualquier archivo se puede visualizar con cualquier aplicación informática, por ejemplo. También es cierto que tiene un acceso restringido, porque requiere sí o sí del auxilio de una computadora o de otro dispositivo para poder acceder a ello. Yo le digo, mire, fulano, acá tengo la evidencia, y le doy un pendrive. ¿Y qué hacemos con el pendrive? Lo miran por todos lados, no van a ver absolutamente nada. Es necesario conectarlo a una computadora que tenga el lenguaje que haga posible ver esa evidencia, ese archivo que yo coloqué en el pendrive para que recién entendamos de qué se trata, cuál es el contenido del archivo. Es alterable porque si bien las evidencias materiales también se pueden falsificar y se pueden alterar, en el caso de la evidencia digital, por allí es muy difícil identificar si fue alterada y quién lo hizo. Muchas veces la complejidad, digamos, o las herramientas para poder manipular la evidencia hacen que si uno no toma sumo cuidado, no se advierte que la misma ha sido falsificada. No se puede tener una autoría concreta. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo viven ahora en las propias redes sociales, con las aplicaciones de mensajería instantánea, tipo WhatsApp y demás. Cuando nos transmiten algo no sabemos quién fue el primero, quién dio origen, de dónde viene, quién es el autor, qué sé yo. Me lo mandaron y ahí apareció. Antes nosotros teníamos un contexto en donde incluso las publicaciones en un diario, ¿no es cierto?, en un periódico, tenía el nombre del autor, se citaba quién había dicho qué cosa exactamente. Hoy en día eso casi se ha desdibujado a partir de que es posible replicar la misma información en diferentes formas, en diferentes contextos, también por diferentes usuarios. Los sistemas distribuidos que tenemos hoy a través de la implementación de Internet hacen que sea muy difícil decir cuál es el archivo que dio origen a esto, a este comentario o a esto que yo tengo que obtener como evidencia única, digamos. Entonces, la certeza de autoría también sigue siendo un problema. Y por último, la evidencia digital requiere de la compatibilidad de tres elementos: el hardware, que viene a ser la parte dura, la computadora, el celular o lo que fuera, ¿cierto? El software, que son los programas o las aplicaciones informáticas, las app de los celulares que decimos, y la estructura de datos, que es la forma como internamente ese archivo que tiene el dato está conformado, está armado de manera tal que sea legible con ese software y con ese hardware. Entonces, fíjense, todas estas situaciones, todas estas cuestiones han hecho que sea muy difícil difundir el uso de la evidencia digital en el contexto de la justicia. De todas maneras,